Muy bien, 45 minutos pasaron del mediodía y es momento de meternos en nuestra columna de política internacional porque ya está junto a nosotros el magíster en historia Maximiliano Martínez. Nuevamente le tenemos que agradecer porque también ayer fue parte del programa especial de las elecciones 2023. Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Gracias por volver. Buen día, sí, bueno, gracias, que no vayan a pensar que ya en cualquier momento me traigo un colchón y me quedo a dormir en el control y les hago lo que necesiten, corto el pasto, es un polifuncional. Bien, toda la cancha. Para distraerse un poco. Por supuesto, sin lugar a dudas. Está bueno, entre libro y libro, cortás el pasto. Te tomás uno más, te tomás un solcito. Es una buena técnica. Bueno, y el tema que ha traído para hoy, además ha preparado también en la semana un tema, es impresionante, tiene que ver con el juicio que va a comenzar contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de delito de malversación. Bueno, ¿en qué contexto se da esta situación? Bueno, el presidente Guillermo Lasso es uno de los presidentes de derecha que aún mantiene Latinoamérica, lleva 2 años en el poder y en estos 2 años ha tenido bastantes problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales. En estos 2 años han intentado 2 veces iniciarle juicio político, primeramente la Confederación de Pueblos Indígenas y en un segundo momento la línea opositora que es la línea que representa a Correa. El problema que Lasso tiene en Ecuador está vinculado directamente a una cuestión de una empresa del Estado, justamente de una petrolera del Estado, que ha llevado adelante negocios espurios con una empresa brasileña. Esto fue en el 2018 y bueno, han descubierto esta cuestión y han iniciado este juicio político, ahora sí, con todas las causas y casi con una mayoría del Parlamento ecuatoriano para poder llevar adelante el juicio. El problema es que no solo se cae sobre la cuestión de la corrupción, sino que han habido un montón de cuestiones que han influido sobre esta cuestión. Contrariamente a lo que todos creen y a lo que la gran mayoría desconoce, porque si uno tiende a pensar en Ecuador, lo que se conoce de Ecuador puede llegar a ser su capital, en el imaginario colectivo, sí. Los clubes de fútbol que lo integran, que están muy relacionados al Estado y al Ejército, está bien, y a las compañías nacionales, y alguna que otra cosa. Pero la historia de Ecuador desde el punto de vista social es una historia muy rica, porque es una historia donde la sociedad es una sociedad que tiene, podríamos decir, una mecha muy corta. Al más mínimo, ¿cómo sería eso? A ver. ¿Qué sería esto? Que al más mínimo... De pocas pulgas. De muy pocas pulgas, ¿está bien? Que al más mínimo problema es una sociedad que sale a la calle y automáticamente hace explotar socialmente el sistema sociopolítico del país. Ecuador ha tenido desde 1996 hasta el 2008 incontables problemas sociales y eso llevó a una cuestión de la modificación de la Constitución. Y dentro de esa Constitución se le permite al presidente tener un as bajo la manga que se llama cruce de muerte dentro de la Constitución. Cruce de muerte. Sí, que le permite al presidente, si él quiere en este momento de juicio político, disolver todo el Parlamento, así como escuchás, y llamar a elecciones para renovar ese Parlamento. Y que ese Parlamento teóricamente lo autojustifique o autolegitime. Eso se logró en el 2008 en esta Constitución durante todo este proceso de cambio. Ahora bien, esto que tiene la Constitución ecuatoriana no la tiene ninguna Constitución en América Latina, porque sería una bala de plata que el presidente tiene para solucionar cualquier tipo de problema. Ahora bien, Ecuador históricamente, si nosotros lo pensamos, cuando se independiza allá por 1830, fue creado casi, lo podríamos llegar a pensar, como un Uruguay del Pacífico. ¿Está bien? Uruguay es el país el tapón que se interpone entre Argentina y Brasil en el Atlántico. Bien, Ecuador podría llegar a ser el tapón que se interpone entre Colombia y Perú, que han sido los grandes países del Océano Pacífico. Ahora bien, con el tiempo Ecuador se fue convirtiendo en algo extremadamente complejo y fue en 1980 el núcleo de la materia prima del narcotráfico y hoy casi todos los cárteles de la droga sudamericana y colombiana se encuentran en Ecuador. ¿Sí? ¿Cómo será que esto se ha vinculado directamente al presidente Lasso?
que se ha descubierto que su cuñado, Carreras, tiene contacto directo con estos cárteles y ha llevado a un crecimiento indiscriminado de la violencia en Ecuador. Hasta hace 2 años atrás, Ecuador era uno de los países más tranquilos del continente y hoy en día tiene tasas de criminalidad de la altura de México. ¿Está bien? Sí, tal cual, de la altura de México. Sorprendente. El año pasado han muerto 8.500 personas y en lo que va del año llevamos 2.500 personas muertas en Ecuador. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la influencia o cuánto tiene que ver Lasso? Recuerdo que la campaña en Ecuador, lo tenía Lasso, que además es un empresario. Lasso, ¿no? Es un empresario bancario. Viene de ahí, un empresario bancario muy importante que tuvo recuerdo una campaña bastante exótica por momentos, ¿no? Tan exótica que llegó a ganar con el 70% de los votos. Eso es lo que lo legitima al hecho de, en este momento, poder llegar a tener esta cuestión de usar esa bala de plata que te digo que es el cruce de muerte. ¿Está bien? Que es disolver al Parlamento. No lo va a hacer porque sabe que eso justamente lo deslegitimaría en la región, pero sabe que está muy débil desde el punto de vista político por todas estas cuestiones. Es más, se ha descubierto que su cuñado, y esto es verdaderamente sorprendente, tenía contactos con los cárteles de la droga y a su vez con sectores de la mafia albanesa, que estaban comenzando a ingresar a América Latina por Ecuador. ¿Está bien? Cuando nosotros pensamos en la mafia albanesa, automáticamente se nos viene a la cabeza la mafia rusa. ¿Está bien? ¿Y por qué? Por esta cuestión de la materia prima que Ecuador genera desde el punto de vista del narcotráfico y la droga. Sumado a que ha crecido indiscriminadamente también los crímenes en las cárceles. ¿Está bien? En las cárceles ecuatorianas. Y ante esta escalada de violencia y de inseguridad, Lasso toma una medida que si nosotros lo pensamos y lo reflexionamos en varios sectores que hoy proponen esto, la cuestión de la liberalización de la aportación de armas. Es una de las propuestas del presidente. No es una propuesta, ya lo ha llevado adelante desde el año pasado. Está bien, las personas mayores de 25 años que no tienen ningún tipo de antecedente criminal, que no tienen ningún tipo de actos de violencia de género, que están sanas psicológicamente y que no tienen problemas de adicciones, pueden tranquilamente portar un arma en Ecuador. ¿Está bien? En Guayaquil la violencia ha subido en estos últimos 2 años el 70%. Es un porcentaje altísimo. Monstruoso. Ahora sé que te gusta y siempre hablas de lo geopolítico, ¿no? Y, a ver, políticamente, en este último tiempo, Sudamérica, América Latina, tiene otra visión en la mayoría de los países. ¿Es influyente quizás no tener ese apoyo? Porque convengamos que no hay un apoyo muy fuerte por parte de los vecinos, países vecinos. ¿Tiene otra visión o imponen una visión? A mí me gusta pensar más en la cuestión de la imposición y me tomo de algo que ayer me pareció sublime, de la doctora Gabriela Simón, profesora mía del doctorado, cuando hacía un análisis del discurso y hasta de lo textual y de lo simbólico de ciertos personajes de la política para explicar ciertas cuestiones. No voy a intentar acercarme a la Gaby porque, bueno, es imposible, pero uno piensa en cómo mueve geopolíticamente el mapa Ecuador, prácticamente no tiene un peso específico simbólico frente a estos 2 países que lo limitan, que son Colombia por un lado y Perú por el otro. Ni hablar de quien tiene al otro lado, que es Brasil. ¿Está bien? Nosotros pensemos que Ecuador es un país que está dividido por la cordillera. Una parte es la parte del Piedemonte que está hacia el Pacífico y la otra es la Amazonia. Esa Amazonia, justamente, que es prácticamente impenetrable, es donde está creciendo el narcotráfico. ¿Por qué? Porque le permite tener salidas rápidas por la infinidad de ríos que hay cercanos a la Amazonia y que prácticamente el ejército ecuatoriano no tiene control sobre ese sector. ¿Está bien? Entonces, cuando uno piensa esa cuestión, la cercanía con Colombia, la cercanía con Brasil, piensa en esta cuestión fuera de lo geopolítico, estatal, institucional, en su relación con los demás países, pero sí desde otras cuestiones que no se manifiestan directamente, pero que sí pesan de una forma importante en América Latina. Me permite una cuestión más. Recordá que no hace mucho tiempo la embajadora
Argentina, perdón, de Ecuador estuvo en la Embajada Argentina, y eso generó un problema diplomático entre Argentina y Ecuador que hizo que el embajador de Ecuador partiera y el embajador de Ecuador de Argentina partiera, en un contexto extremadamente complejo como había sido el desde no hace muchos años, el problema de la venta de armas a Ecuador en contra de Perú. Desde ese punto de vista geopolítico y desde el punto de vista del avance de ciertos sectores de derecha es desde donde se puede pensar. Porque fíjate las medidas de Lasso y fíjate los discursos que hoy se imponen. Y fíjate cómo esas cuestiones es incomparable, pero permiten pensar y proyectar algunas cuestiones en función de esta cuestión de las armas, de la liberalización de ciertas cuestiones, de la falta de control de un Estado pequeño y que conllevan en cierta medida a situaciones como la que está viviendo en este momento Ecuador. Por último, ¿qué puede pasar entonces con esta opción que tiene el presidente de poder disolver el Parlamento y con el avance del juicio? Esperemos, confiemos que no lo haga y que siga su curso para que no haya ningún tipo de levantamiento social y el Estado ecuatoriano vaya contra el pueblo ecuatoriano. Porque si hay una cuestión que también me permito pensar desde este sector, es que, a ver, las derechas latinoamericanas, que no son las derechas latinoamericanas de la década del 70, ni del 60, ni del 80, ni del 90, tienen otra impronta, ¿está bien? Pero siguen manteniendo un común denominador que es ser plurales, ¿está bien? De abrirse hacia todos los sectores de la sociedad. ¿Está bien? Por ejemplo, el peso específico que tienen los pueblos originarios en el sector andino, háblese desde Colombia hasta Chile, tiene una importancia superlativa. No podés pensar los países del Pacífico sin pensar el sector andino y el sector de los pueblos originarios. Entonces, ciertas ideologías que no tienen nada que ver con esas cuestiones culturales pueden jugar en contra desde este punto de vista. Si el juicio sigue, la sociedad va a estar calmada. Si el juicio no sigue y él decidiera disolver el Parlamento, es muy probable que se genere una explosión social del tamaño de la que hubo en 1993 en Ecuador, cuando se llegó a bombardear el Parlamento en Quito. Bien. Maxi, muchas gracias, un placer. No, por favor, a sus órdenes, y es un placer venir a estar con usted.